En la primera unidad de aprendizaje curricular vamos a estudiar el verbo to be. ¿Por qué es importante estudiar el verbo to be? Porque en esta unidad pretendemos aprender a hacer una presentación personal y una presentación de una tercera persona. Entonces, utilizamos verbo to be cuando decimos nuestro nombre, cuando decimos nuestra edad, nuestro número telefónico, etc. Es decir, cuando hablamos de información en general. Verbo to be. ¿Qué significa verbo to be en español? Verbo to be significa ser o estar. Por ejemplo, yo estoy aquí. En inglés es I am here. Yo soy un maestro. En inglés, I am a teacher. En inglés existen tres opciones o tres formas de verbo to be, que son am, is, are. ¿Y qué va a hacer que usemos estas tres formas de verbo to be? Pues la van a hacer los pronombres personales. Vamos a recordar cuáles son los pronombres personales. En inglés, I significa yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, they, ellos. Estos pronombres personales siempre van a estar acompañados de una forma de verbo to be. Para la primera persona, que es I, le corresponde, siempre le va a corresponder la forma del verbo to be am. Para la segunda, you, le corresponde la forma del verbo to be are. Para las tres terceras personas del singular, que son he, she, it, siempre van a ir acompañados de la forma del verbo to be is. Para we y they, la forma del verbo to be que le corresponde es are. Affirmative form, forma afirmativa del verbo to be. ¿Cuál es su structure? ¿Cuál es la estructura de la forma afirmativa? Esta se forma del subject, es decir, del sujeto, más el verbo to be, es decir, la forma del verbo to be, más el complemento. Observemos en los siguientes ejemplos. I am a good student. I'm is the subject, am is the verb, a good student is the complement. You are my best friend. You is the subject, are is the verb to be, my best friend is the complement. He is a good engineer. He is the subject, is el verbo to be, a good engineer es el complemento. She is a good chef. She is the subject, is la forma del verbo to be, a good chef es el complemento. It is my dog. It es el sujeto. Is es la forma del verbo to be que le corresponde al pronombre personal. My dog es el complemento. We are classmates. We es el sujeto. Are es la forma del verbo to be. Y classmates es el complemento. Si nos damos cuenta, en estas oraciones, todas las estamos afirmando. Recordemos la estructura de la forma afirmativa del verbo to be. Subject, es decir, sujeto, forma del verbo to be y el complemento. Subject, verbo to be y complemento. Negative form, forma negativa del verbo to be. La estructura es la siguiente.
sujeto, adverbo to be, más partícula not, más complemento. Observemos los siguientes ejemplos. I am not a chef. Yo no soy un cocinero. I'm es el pronombre personal o el sujeto. Am es la forma del verbo to be. Not es la partícula que nos está indicando negación. A chef es el complemento. You are not a singer. Tú no eres un cantante. You es el sujeto, are es la forma del verbo to be, not es la partícula que nos indica negación, a singer es el complemento. En inglés tenemos unas palabritas que se llaman contracciones y que funcionan de la siguiente manera. You aren't a singer es lo mismo que you are not a singer. You are not a singer es long form, you aren't a singer es short form. Es la forma corta y la forma larga. He is not a teacher es forma larga, he isn't a teacher es la forma corta. Es lo mismo, significan lo mismo, se escriben diferente, pero significan lo mismo. Interrogative form. Forma interrogativa del verbo to be. Para que nosotros podamos realizar una oración de forma interrogativa, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos la forma afirmativa. I am here. Yo estoy aquí. Lo único que vamos a hacer para que esta oración en forma afirmativa cambie a forma interrogativa es cambiar el verbo to be, la forma del verbo to be antes del sujeto, quedando de la siguiente forma. Am I here? ¿Estoy yo aquí? Are you happy? ¿Estás feliz? Is she a doctor? ¿Es ella un doctor? Is he a pilot? ¿Es él un piloto? Are we classmates? ¿Somos nosotros compañeros? ¿Qué hicimos? Lo único que hacemos es cambiar de lugar la forma del verbo to be antes del sujeto. Entonces, la estructura gramatical de la forma interrogativa queda de la siguiente manera. Verbo to be más sujeto más complemento.